Listo, bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es María Alejandra. El día de hoy vamos a tener un espacio en el cual vamos a dar continuidad a la prueba de la cual estamos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo la prueba CAT y esta sesión, este encuentro es para darle continuidad a esa prueba, ya que como lo mencioné la semana pasada, esta prueba tiene otra prueba adicional, que es el TAT, ya que esta está enfocada más que todo en adolescentes entre los 11 y los 65 años aproximadamente. Entonces la idea es como darle continuidad a esta prueba como para que vayamos también teniendo como esa noción cómo la aplicación y cómo se interpreta ya en adolescentes y en adultos mayores. Eh, si, van, si van teniendo alguna duda, la idea es que pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es que esto también sea conversatorio con el fin de que retroalimentemos pues como los conocimientos si tienen alguna duda sobre el tema. Bueno, como lo mencioné, vamos a hablar del TAT. El TAT es un test de percepción temática. Eh, Fue creado por Henry Murray, el mismo creador del CAT. Esta prueba fue la prueba inicial que fue el fin de como tal del autor, crear este test de apercepción y debido pues como a los limitantes que tenía en cuanto a la evaluación para los niños se creó el CAT, pero como tal esta fue la prueba inicial. Se creó en 1935 y fue publicado alrededor de 1943. Eh, este CAT es una prueba, perdón, TAC es una prueba proyectiva y aperceptiva de origen como tal psicodinámico, lo cual está sustentada pues como tal por la teoría del psicoanálisis de Freud. Este instrumento de evaluación, diferente al anterior, consta de 31 láminas. Estas láminas también son unas imágenes en blanco y negro, las cuales representan diferentes situaciones donde se puede construir narraciones y un manual de aplicación. Básicamente tiene las mismas indicaciones que la prueba del CAP. Acá voy a hablar como muy brevemente sobre ello, pero la idea es que sea pues como la información necesaria, ya que lo que varían es como la interpretación de cada lámina, que es muy diferente a las láminas que evalúan los niños, que es en el CAP. Tiene como objetivo, pues como tal principal, analizar los elementos inconscientes del sujeto que forman y configuran una gran medida de la personalidad de la persona que estemos evaluando. ¿Qué va a Alejandra, medir? te pregunto, ¿estás viendo pantalla? No, como tal tengo son las imágenes. Ahorita que dé pues como el resumen, les voy a presentar en las imágenes. Gracias. Bueno, que esta prueba que va a medir, nos va a medir lo que son los impulsos, las actitudes, las emociones del paciente, esos sentimientos que se puedan llegar a presentar, los conflictos por los cuales esté atravesando, la visión del entorno en la cual se encuentra y esas represiones que puede tener en el momento el paciente en el cual estemos evaluando. Va a evaluarnos también el tema de las metas y aspiraciones que tenga la persona, si tiene un tema de castigo, culpa o si tiene de pronto algunos pensamientos depresivos. Eh, Nos va a dar también mucha información sobre aquella identidad o de, cómo decirlo, como es la inclinación sexual o relación que tenga sobre su pareja, en caso tal de que lo tenga. Va a hablarnos un poco sobre la actitud hacia las figuras tanto maternas como paternas y la relación que tiene pues con cada uno de ellos. Vamos a poder también identificar con esta prueba la relación con la autoridad, si tiene alguna rivalidad o en su contrario es más pasivo que rival. Y también podemos encontrar como esos sentimientos que esté pasando en el momento del paciente, sentimientos de soledad, de abandono, de reflexiones de pronto que tenga hacia su futuro. Entonces es una prueba también muy completa que, como lo mencioné al inicio, es una prueba proyectiva. Entonces digamos que va a depender mucho del psicólogo la interpretación pues como tal de la prueba, porque es más que todo subjetiva, porque como no está parametrizada y no tiene como tal no es
no está como tal medida, no podemos decir que los resultados van a ser objetivos. La idea es que nosotros como psicólogos podamos abarcar pues como todo el contexto que está presentando el paciente dentro de sus primeras sesiones. Igual que como toda prueba, antes de aplicar esa prueba es importante de solicitar que el paciente diligencie el consentimiento informado. En caso de los menores de edad, que este consentimiento esté firmado tanto por el paciente como su adulto responsable o padre o madre del paciente, y ya mayores de edad, pues solamente firma del paciente. Bueno, como lo mencioné, el TAT tiene 31 láminas, que son 30 figuras que presenta las láminas, y una imagen está en blanco total. Nos va a representar diferentes situaciones. Cada lámina tiene por detrás de cada una de ellas unas indicaciones que nos va a dar información para quién se puede aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Las láminas tienen por la parte, por el frente de la imagen, está lo que nos va a dar la información, pues como tal el paciente, o sea, la imagen en blanco y negro. Por detrás, en la parte de abajo, tiene una pequeña señal que nos indica a quién se la podemos aplicar y a quién no. ¿Qué quiere decir eso? En la parte de abajo nos va a mencionar unas siglas. Puede ser la sigla B, la sigla G, la sigla M y la sigla E. La sigla B solamente es para darle aplicación a los niños. ¿Niños hasta qué edades? Hasta los 14 años. Si nosotros estamos evaluando un paciente donde el niño no es niño, sino es niña, esta imagen como tal no se le puede presentar, ya que como tal está enfocada para los niños hasta los 14 años, o si superan esta edad, no se le presenta. La letra G es para las niñas hasta los 14 años. Igualmente que lo anterior, solamente se le aplica si cumple con el parámetro. La sigla M significa para mujer, perdón, para hombre. Esto pues es como tal ya cuando superen los 14 años de edad, y la F para mujer cuando supere pues como tal este caso. Estas 31 láminas solo se le van a presentar pues como tal al sujeto lo que son 20. ¿Por qué? Porque es como tal que se dividen de acuerdo pues como a las indicaciones que di, que como se dividen en siglas, entonces no se le terminan dando la aplicación a las 31 láminas, sino como tal a 20. Y que se van a dividir en dos secciones, que es sección 1 y sección 2. La sección 1 se le van a entregar 10 láminas y es la primera mitad, desde la imagen 1 a la imagen 10 o lo que conlleve hasta cumplir las 10 láminas. En esta vamos a evaluar como tal todos los sucesos cotidianos. En esta sección 1 se puede realizar en una primera sesión, y en la siguiente sesión o en el siguiente encuentro que tengamos con el paciente vamos a poder aplicar la sección 2, donde vamos a aplicar las últimas 10 láminas. Y estas 10 láminas ya son un poquito más dramáticas para el paciente, y es más parecido pues como a lo que vive el día a día como tal el paciente. ¿Cómo se aplica? Igual que el CAT, el TAT se aplica de la misma forma. Se le va a informar al paciente que se le van a presentar una serie de láminas en el cual con cada una de ellas nos debe contar una historia que tenga un pasado, un presente y un futuro, y que enfatice en los personajes. Ya estamos tratando pues como con un personal o con unos pacientes un poco más mayores, entonces la idea es que estas personas nos puedan dar suficiente información sobre las láminas y que nos enfaticen en los personajes, que si están sintiendo o pensando algo, que nos pueda dar información de lo que está pasando con esa imagen. Para nosotros como profesionales y psicólogos que estamos aplicando este instrumento, la idea es igual que las pruebas,
tratar de concentrarnos en el paciente y que éste también sienta esa confianza para hablar sobre lo que está pasando dentro de la historia. Por eso se recomienda que nosotros no tomemos nota y no tengamos ningún distractor que pueda interrumpir o de pronto desviar la información que nos está dando el paciente. Se recomienda que tengamos una grabadora con tal de poder tener como toda la información que el paciente nos está arrojando y ser muy enfáticos cómo lo está expresando y que nosotros a través del movimiento también sea información que nos arroje no verbal. En caso tal de que tengamos pacientes que no nos den mucha información, igual empezar a tratar de arrojar o de darle preguntas para que nos pueda dar información sobre la imagen, que no solamente nos quedemos como con el contexto o con lo que se ve a simple vista dentro de la imagen, sino que pueda ser un poco más de historia dentro de la imagen y darle pues como esas preguntas para que así el paciente nos pueda dar información. Esta prueba, la idea es que no se le informe pues como al paciente que se va a aplicar una prueba o va a ser evaluado, sino que también sea como a través de un juego, con tal de que él se sienta con un poco más de confianza a la hora de hablar. Entonces, aquellas preguntas que podemos nosotros darle al paciente para que nos dé más información es como qué tipo de relación tienen las figuras que mencionas o hablarle pues como con nombre propio en caso tal de que nos hable en alguna de ellas o qué sienten de pronto las personas que nos estás mencionando, si es un hombre, una mujer, quién es de pronto dentro de su vida en este momento o qué está pasando con esas imágenes. La idea es que esas preguntas lo lleven a él a dar pues como esa respuesta que nosotros estamos buscando desde un inicio y que a través de este juego podamos observar ese inconsciente que el paciente no ha logrado de pronto dar información dentro de la consulta. Como tal, el tiempo de aplicación de la prueba está entre unos 50 a 60 minutos aproximadamente por sección. Sabemos que hay 2 secciones, entonces nos vamos a demorar en realizar esta prueba 2 sesiones con el paciente, 2 encuentros que tengamos de 60 minutos aproximadamente. La idea es que el paciente entre 5 o 6 minutos pueda darnos información o una historia sobre cada imagen con tal de que pueda dar pues como avance hacia la siguiente. Bueno, les voy a proyectar cada una de las imágenes para que podamos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? No. No, señora. Y ahora, Aún no. Ahora sí. Ya. ok, perfecto, listo. Entonces, bueno, como les mencioné, son 31 imágenes, 31 láminas, entonces vamos a dar pues como explicación de cada una de ellas, como para que ustedes también puedan conocer un poco a fondo sobre la prueba. Entonces, la lámina 1 nos van a presentar esta imagen, que es un niño como entre dormido, con un bolso encima de un pupitre con un cuaderno, ¿cierto? Y lo que podemos lograr observar. ¿Qué nos va a dar información esta lámina? Dependiendo de la información y de la historia del paciente, nos va a medir todo el tema de tolerancia a la frustración, el control de impulsos, la relación con las figuras parentales, la regresión, la ansiedad, el autoconcepto, la fortaleza, la obediencia y la rebeldía. Posiblemente aquí podemos ver que el paciente nos da información sobre que el niño está estudiando solo, que no tiene pues como algún tutor o alguna ayuda
que le esté pues como acompañando en ese proceso y por ende no quiere hacer nada y prefiere quedarse quieto. Un ejemplo. Entonces, dependiendo de la historia que nos cuente el paciente, vamos a poder lograr observar este, eh, estos objetivos. En la lámina 2 podemos ver una mujer y al fondo, la voy a ampliar un poquito, y al fondo está otra mujer recostada en un árbol con un señor con un caballo. En esta lámina se basa en la actitud hacia el rendimiento intelectual o los diferentes tipos de conflictos, la rivalidad entre hermanos, la situación triangular, la armonía o el desacuerdo de familias, las metas y la expectativa hacia el futuro. Podemos decir que es una madre que está observando a su hijo de pronto trabajando en el campo y que es una niña que va hacia la escuela. O de lo contrario, podemos decir que es su esposa la que está vigilando pues como tal al señor que está con el caballo y que pasa una chica observándolos a ambos. Entonces, la idea es mirar cuál es la historia que nos presenta el paciente y basarnos de acuerdo pues como a lo que nos quiere dar el autor sobre esta imagen. En la lámina 3 vemos que nos menciona lo que es lámina 3 BM. ¿Qué quiere decir BM? Entonces, como lo mencioné ahorita, las láminas atrás de la lámina nos va a mencionar pues como tal un código, que es a las personas a las cuales se los podemos aplicar. En esta lámina en específico, como nos menciona la B, sabemos que es los niños hasta los 14 años y la M, los hombres. Entonces sabemos que esta lámina solamente es posible aplicarlos para este tipo de personas. En ella podemos ver un niño agachado sobre un sofá. Aquí vamos a medir la intensidad sexual, la imagen corporal, el suicidio, la muerte, la agresividad y las relaciones amorosas. Hay personas que pueden observar un niño cansado y que se quedó dormido, como hay otras personas que nos van a poder dar información sobre algún problema familiar y que el niño está llorando acostado sobre un sofá. Entonces, esto como tal es lo que nos va a medir esta lámina. Tenemos otra lámina que es la lámina 3GF, que la G es para niñas entre hasta los 14 años y la F para mujeres. Entonces, esta lámina sabemos que se la vamos a aplicar como tal a los niños. Entonces, esta lámina nos va a medir como temas de culpabilidad, tristezas y sus posibles motivos. En ella podemos observar una mujer sosteniendo una puerta como llorando. Posiblemente van a mencionar que es una mujer que está angustiada, la pueden relacionar ya sea consigo mismas o con su figura materna. Entonces la idea es observar pues como cuál es el contexto en el cual el niño o adolescente nos menciona sobre esto. En la lámina 4 vamos a tener temas de relaciones heterosexuales, amorosas, agresivas o sexuales, parejas en discordia o amenazada en su felicidad. En ella vamos a encontrar una mujer que sostiene un hombre, posiblemente se estén despidiendo o posiblemente el contexto que nos menciona el paciente indique temas de discusión o conflictos con parejas. Entonces, importante identificar cómo nombran a la persona, si lo identifican con algún parentesco familiar y tener muy presente esta información para la interpretación de la lámina. En la lámina 5 vamos a encontrar una mujer que se asoma a través de una puerta y está como tal una mesa con un escritorio. Entonces, en esta lámina vamos a hablar todo el tema de actitudes y expectativas respecto a la madre, si está vista como prohibida, vigilante, etcétera, y los sentimientos o respuestas del sujeto referente a ella, con frecuencia de tipo ansioso.
Aquí, en esta lámina, podemos observar cómo es la relación con su figura materna, sea su madre o cuidadora. A veces, en muchas ocasiones, hay madres que constantemente están vigilando, por decirlo así, o muy pendientes de sus hijos en qué hacen o dejan de hacer. Entonces, digamos que son como esas madres muy, muy sobreprotectoras. Entonces, la idea es identificar cómo lo está viendo el paciente y qué tanto afecta en su contexto actual. La lámina 6 igualmente está enfocada para niños y hombres. Esta nos muestra una anciana viendo hacia a través de una puerta y un señor que observa hacia otro entorno. En esta lámina generalmente se interpreta como una situación de madre-hijo o equivalentes. Permite la expresión de la actitud del sujeto hacia la figura materna y la cualidad de la relación, la culpa, dependencia, discordia, protección y mide la figura materna. Prácticamente igual que el anterior, vamos a ver la relación que tiene el paciente con su madre o figura materna que esté en este momento o que haya tenido pues como tal dentro de su infancia. ¿Cómo es ese tema de independencia, si es dependiente o no dependiente de su madre? Y cómo es esa relación familiar que tiene con ella. Entonces es importante siempre estar pendiente de cada uno de los detalles que nos brinde sobre la imagen y tratar de realizar preguntas en caso tal de que no nos dé suficiente información con tal de obtener lo que estamos necesitando. En la lámina 6GF, que está para las niñas y las mujeres, vamos a ver igual una señora que mira sorprendida a un señor que tiene una pipa. En esta se ve la relación, se ve como una relación hombre-mujer al margen del matrimonio. La relación de seducción, empleador, empleada, presión, extorsión, sospecha, celos, etc. Mide la figura paterna. Entonces, aquí vamos a poder observar cuál es esa relación que puede tener hacia su padre, si lo ve alguien más de apoyo, cuidador, o si por el contrario lo ve como esa figura de autoridad, por decirlo así, que tiene miedo o cierto respeto hacia su padre y tratar de poder obtener como mucha información sobre esta lámina. En la lámina 7 también se divide la lámina 7 para hombre y niño. Vemos a dos hombres que uno de ellos le está diciendo al que se encuentra sobre el superior. Entonces aquí vamos a ver nuevamente lo que es relación padre, hijo y superior, subalterno. Los temas generalmente se refieren a situaciones de ayuda, consejo, confidencialidad o complicidad. ¿Qué pasa con esta imagen? En ella podemos observar cuál es esa confianza que tiene el paciente con su figura paterna. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones en que uno como hijo puede tener más afinidad, ya sea con su padre o su madre, y información que posiblemente dé más su madre que su padre. Sin generalizar, a veces de pronto los hombres son un poco más reservados con la información, no suelen como pedir esa ayuda o esos consejos entre sí y posiblemente uno busque como esa figura materna que lo ayude como a encaminarse para dónde ir o para dónde seguir. Entonces, la idea es identificar cuál es esa relación que tiene con su padre, si solamente se ve como figura de autoridad o si hay también una relación más estrecha con él. Y la lámina 7GF, que es para niñas y mujeres, vamos a ver una niña con una muñeca en los brazos y una señora que le está hablando. Posiblemente dentro de la imagen puedan llegar a observar o darnos información como si fuera la madre regañando a la niña y la niña está brava con esta. O
de pronto la madre jugando con la niña y con la muñeca. Dependiendo del contexto, vamos a ver la relación entre la madre y la hija. Puede representar la actitud de la mujer hacia la feminidad o hacia el rol materno. Aquí se ve mucho que a nosotros desde muy pequeños, a las mujeres nos enseñan a jugar mucho con muñecas, a seguir como ese rol de mamá, de cuidar, de proteger. Entonces la idea es también mirar cómo ha sido esa enseñanza de nuestra madre, si una madre cuidadora, protectora, y qué es lo que nosotros vamos a representar hacia un futuro, o si de lo contrario ha realizado otro papel dentro de la vida del paciente. En la lámina 8, BM, y nuevamente menciono que la B es para niños y la M para hombres, entonces nos encontramos con un niño en la parte inicial, atrás están dos hombres cortando a otro señor. El niño sostiene una escopeta. En esta lámina pueden surgir diversos temas, algunos referidos a proyecciones futuras del sujeto o de su yo ideal, o mecanismos de formación reactiva ante la agresión, temor a la muerte, suicidio, miden metas con un proyecto de vida. Entonces, ¿qué pasa con esta imagen? Uno a veces, digamos que los niños o los adolescentes tratan de replicar lo que ven dentro de sus hogares. Entonces, aquí vamos a poder identificar por qué problemas está pasando ese paciente que lo ve normal dentro de su contexto. Hay familias de pronto violentas, agresivas, y que para el niño ya se vuelve algo muy común y natural. Entonces, que el replicarlo no tiene ninguna consecuencia. Entonces, es importante identificar cuál es su reacción en frente a estos problemas y cómo los proyecta hacia un futuro, si tiene alguna consecuencia negativa o positiva para su vida, qué es lo que trata de proyectar pues como tal la imagen. Y en la lámina 8G, GF, que es para niñas y mujeres, vemos una mujer que está como pensando, mirando hacia el exterior. Frecuentemente esta lámina es interpretada como una mirada de despedida o bien como una mujer feliz, triste o nostálgica. Se puede aludir a algo que el sujeto echa de menos. Mide la introspección, análisis de la situación actual, metas y soledad. Dependiendo de la información que nos mencione el paciente, puede darnos información como está pensando sobre algún problema familiar, o posiblemente le dieron una buena noticia, no sé, que vas para otro lado, que cambias de residencia y que esté pensando en tomar una decisión. eh, Dependiendo del contexto es como vamos a interpretar pues como tal la imagen. No hay que olvidar que estas pruebas son unas pruebas proyectivas, entonces digamos que no hay respuestas como tal medidas. No es que todos los pacientes nos vayan a dar la misma información, por eso es que es proyectiva, porque dependiendo de la información que nos brinde el paciente, es con lo que nosotros vamos, por decirlo así, a jugar para poder lograr una interpretación sobre cada una de ellas. En la lámina 9 BM, que es para hombres y niños, encontramos unos hombres acostados sobre otros. Entonces son varios que están acostados. En esta puede evocar temas de fraternidad, varonil, con o sin homosexualidad latente, o de oposición al medio, actitud hacia la pasividad, mide identidad sexual y asuntos laborales. Entonces, eh, esto es lo que nos refiere pues como tal esta imagen, dependiendo de la información o de la historia que nos cuente el paciente. Y en la lámina 9GF, que es para mujeres y niños, evoca temas de rivalidad femenina, rivalidad por el afecto sexual o necesidad de conocimiento. Mide la relación con la mujer en las mismas condiciones, envidia, gratitud y amistad. En esta podemos observar
una niña que está corriendo y otra que la está observando. Acá es muy común que las mujeres tengan cierto tema de rivalidad o que tengan cierto tema de rivalidad con la misma figura. Entonces podemos observar cuando el paciente nos dice que está observando o chismoseando a aquella mujer que pasa o observando cómo está vestida, cómo está corriendo. Entonces, la idea es identificar cómo ve la imagen el paciente. En la lámina 10 vamos a encontrar un hombre y una mujer que se están, por decirlo así, están cerca pues como tal sus rostros. En esta generalmente se interpretan como un hombre y una mujer. Puede proyectarse en ella la relación entre los padres, temor de separación, dependencia, respecto de la figura parental de mayor importancia. Aquí es importante identificar en qué situación se encuentra en el momento el paciente. Si es un paciente que está atravesando por una ruptura de sus padres, un divorcio, o en qué situación como tal se presenta para poder identificar la historia que nos esté brindando. Digamos que cuando surge un tema de divorcio, los que se ven un poco más afectados son los niños o los hijos porque están en medio de una relación, eh, sea por los motivos que haya ocurrido pues como tal el divorcio. Es importante también llevar ese acompañamiento al menor porque es algo nuevo para él que no sabe cómo enfrentarlo. Y digamos que es algo en lo que deben de afrontar el estar fuera de lo que ya estaban acostumbrados a estar. Entonces, identificar cuál es esa figura con la cual se sienten o se van de ese lado, sea con la paterna o con la materna, y si hay de pronto algún temor sobre esa separación o algún rechazo en la que estén viviendo. La lámina 11 podemos observar, digamos que esta imagen cada vez se van haciendo un poco más borrosas o un poco más oscuras, que la idea es pues como tal identificar qué es lo que ve el paciente. En ella podemos observar lo que son los impulsos, en ella se observa pues como tal al fondo lo que es un dragón que puede simbolizar lo que es un padre agresivo o amenazas, demandas instintivas del ello, que amenaza la personalidad desde dentro o la agresión que amenaza desde el exterior y entonces también puede reflejar la actitud del sujeto hacia el peligro. Eh, el test como tal evalúa mucho lo que es contexto familiar, ¿cierto? Lo que de pronto al paciente se le dificulta expresar y que a través de la historia tratamos de lograr esa información no verbal que por medio de historias nos arroja el paciente. En esta imagen como tal podemos observar si ese padre es un padre eh, agresivo o si es o en su caso es un padre protector. Si el dragón representa para él una protección sobre aquellos acontecimientos fuertes que pasan dentro de su vida y que lo acompaña y que está protegiendo que no tenga algún contacto negativo dentro del paciente, o si de lo contrario es ese padre que no está apoyando o guiando a su hijo. Entonces, dependiendo cómo vean el dragón dentro de la historia, es como está o está viendo el paciente. La lámina 12M solamente se aplica para hombres. Esta podemos observar que es un señor que está con su mano casi cerca de la mano del que está acostado. Podemos observar que es alguien que lo puede llegar a tocar o alguien que está rezando o lo está despertando, dependiendo de lo que nos mencione el paciente. En esta, el sujeto nos permite expresar pues como tal lo que son sentimientos y esperanza respecto a la terapia. A veces la señala la actitud
hacia la dependencia pasiva, homosexualidad, diferencia, obediencia en la relación entre los varones. Entonces, en ella podemos observar qué sentimientos puede llegar a presentar el paciente durante la sesión que estamos viviendo. En la lámina 12, esta solamente se aplica para las mujeres, en este caso ya no están los niños incluidos, podemos ver una anciana al fondo y en la parte inicial a una mujer. Es una mujer joven y una mujer vieja. En ella podemos observar lo que es el conflicto de generaciones, actitud ante el envejecimiento, ante la figura de la madre e hija, ante lo que le puede llegar a ser o parecer. En muchas ocasiones, nosotros como pequeños o adolescentes somos muy comparados también con nuestros familiares. A veces escuchamos decir, ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Cómo te pareces a tu mamá? Vas a llegar así igual a la vejez que tu mamá. Entonces la idea es lograr mirar sobre esta imagen cuál es esa reacción frente a ello. Es una persona que rechaza profundamente el tener algún parecido sobre esa figura, si le tiene miedo a envejecer. Hay personas que dicen no me gusta cumplir años, no me gusta cada vez estar más vieja. Entonces, ¿cuál es esa actitud frente a esto? La lámina 12 BG, que es para niños y niñas, en ella podemos evidenciar lo que es un árbol con una canoa. En esta provoca temas de ensoñación, a veces infantil, lo que es la expresión de deseos, fantasías o aspiraciones. ¿Por qué esta imagen solamente para niños? Porque como su imagen lo dice, nos va a dar mucha información en cuanto a las fantasías. Entonces, digamos que un niño cuando se le muestra esta imagen es un poco más curioso y es un poco más imaginativo contra la historia. Entonces, nos podrá llegar a decir que es un barco grande o que cuando sea un poco mayor podrá tener ese barco, va a ser propietario de un barco. Imaginarse un cuento sobre el bosque, que es donde puede estar jugando. Entonces, como tal, esta imagen solo está enfocada para los niños hasta los 14 años. Y la lámina 13 está enfocada para hombres y mujeres. En ella encontramos una mujer acostada y un señor parado. En esta va a medir lo que es la sexualidad, la salud, la enfermedad y pobreza, así como también sus fantasías o temores, conscientes o inconscientes. Digamos que por estar la mujer en la cama, ya es un tema donde podemos identificar cómo ve la sexualidad la persona, cómo está su sexualidad día a día o en su entorno en este momento, y qué le conlleva esa imagen. Si de pronto un tema de pobreza, de desengaño, entonces identificar cómo ve a la figura que está de pie y cómo identifica la figura que está acostada y si alguna de estas tiene alguna identidad dentro de su vida actual. La lámina 13B, que está para los niños, vamos a poder observar un niño dentro de un marco de una puerta que está sentado. En esta vamos a ver la imagen del sí mismo, los temas de soledad y abandono, reflexiones acerca del futuro. En muchos casos los niños nos podrán dar información de qué está pensando o esperando si lo dejan salir a jugar, eh, esperando a sus padres, que está solo en su casa. Entonces va a depender pues como mucho de ese contexto. Y en la lámina 13G, que está solo enfocado para las niñas, podemos observar en unas escaleras una niña subiendo. En esto va a hablar también el tema de la soledad, el abandono y las reflexiones acerca del futuro. Si de pronto la niña le tiene temor a estar sola en su casa, si está buscando de pronto con qué entretenerse, buscando si hay alguien dentro de su hogar, cuando a veces hay padres que de pronto salen y se demoran un poco y está buscando si ya llegaron. Entonces,
identificar cómo ve ese tema de soledad, si es algo triste para ella, si es muy dependiente de las figuras y no le gusta de pronto estar sola, identificar cómo ve este tema. En la lámina 14 podemos observar que al fondo hay un hombre en una puerta. En ella simboliza estar saliendo de la oscuridad hacia la luz o la liberación. Representa temores, ansiedad o preocupaciones por las amenazas, expresión de frustración o esperanza. Igual que el anterior, es identificar el temor que está pasando en este momento el paciente. ¿Cómo lo ve? Como ese escape o esa lucha contra él, que siempre, como dicen por ahí, que hay como una esperanza a través, por decirlo así, como del túnel, pero que esa ventana la ve como una llegada a lo que quiere lograr, o si de lo contrario le teme a llegar hasta allá. Y la lámina 15 podemos observar que es una viejita parada. En ella puede considerarse como provocadora de la actitud ante la muerte. También indica si estas agresiones se acompañan de sentimientos de culpa. Entonces, digamos que ninguno no estamos criados de la manera como para saber que algún día va a llegar pues como esa muerte a nuestras vidas, sea de nosotros mismos o de personas cercanas. Si le tiene temor a esto, qué persona de pronto no lograría como asimilar que se fuera como tal de este mundo, y cómo sería su reacción frente a ello. Hay que recordar que las historias tienen un pasado, un presente y un futuro. Entonces, ¿cuál fue su pasado? ¿Cómo está ahora? ¿Y cómo va a llegar a ser? Entonces, identificar esto. En la lámina 16 vamos a empezar con una lámina en blanco. Esta está apta para proyectar en la forma más pura. El material producido en esta lámina es de gran importancia y representa tal vez lo que el sujeto conscientemente se permite fantasear. Importante se compara con la lámina 1. Acá, esta imagen en blanco, la idea es que el paciente nos cuente una historia con ella. Tratar de que el paciente no se quede callado y que de pronto no nos logre arrojar información. Por eso es importante como ese feeling que hagamos con el paciente, esa confianza que tengamos con él, para que en cada una de ellas nos debe contar la historia, porque ese es el objetivo como tal de la prueba, ya que cada una de ellas tiene como tal un objetivo en específico, y el no tener información sobre esto pues nos va a limitar pues como tal el proceso. Entonces, esta imagen lo que le va a permitir es fantasear, que a través de ella nos cuente una historia de lo que puede llegar a ocurrir o lo que está ocurriendo en este momento sobre esa imagen en blanco. La lámina 17, que es la lámina BM para niños y hombres, vamos a lograr ver a un señor colgado de una cuerda. En ella están los temas relativos a la fuerza viril, lo que es la exhibición, la masculinidad, el reconocimiento, la impotencia, a veces también temas de fuga o escape. Si es muy elaborado o un tono afectivo intenso, el desenlace puede representar las esperanzas del paciente de escapar de sus dificultades. Entonces, por eso está enfocado como tal a lo que son niños y hombres, ya que como tal esta imagen nos va a dar información sobre esa masculinidad que está teniendo el paciente. Digamos que a veces a los hombres se les caracteriza por ser el que tiene la fuerza, el que de pronto no muestra sus sentimientos. Entonces, identificar cómo es esa masculinidad y qué tan afectivo o no afectivo es el paciente. En la lámina 17GF, que es para niñas y mujeres, puede reflejar esta imagen lo que son las tendencias represivas y sentimientos de infelicidad y la inclinación del sujeto a mantener esperanza o a ceder en el suicidio. Entonces es importante
eh, poder recopilar esos sentimientos que está viviendo en el momento en el paciente y cuáles son esos mecanismos de defensa que tiene. Si dentro de la imagen nos indica que es una persona que huye a sus problemas, no habla sobre sus problemas, cómo son esos mecanismos que está utilizando frente al acontecimiento que nos está contando. En la lámina 18 BM, que está para niños y hombres, en ella podemos observar un hombre que está siendo agarrado, ¿cierto? Esta puede representar la fuerza del super yo, los temores de homosexualidad, la actitud hacia la ebriedad o la agresión, historias de ataque, robo, socorro o arresto. El desenlace puede ser importante. Como lo mencioné, cada una de las historias debe tener pues como tal un inicio, no un desenlace. Entonces, identificar cuál es ese desenlace que le da la historia es lo más importante para esta imagen y cómo es esa actitud que tiene dentro de esa historia. Si se refleja en el mismo el paciente o si de lo contrario identifica en la historia una persona de su contexto social o familiar. Aquí hago pues como tal una pausa que, como lo mencionaba en sesiones anteriores, la idea de estos test es como poder recopilar esa información que en sesiones anteriores no fue posible obtener, ya sea por los limitantes que nos coloca el paciente o porque de pronto es un paciente que no verbaliza mucho. Entonces es importante tener unas sesiones previas, un posible diagnóstico antes de que lo que dan estas pruebas es como ese, ese granito que nos pueda poder decir el paciente va por acá o no va por este camino. Entonces, poder recopilar esa información de la cual estamos observando. La idea no es siempre dar una evaluación o evaluar al paciente en una primera sesión, sino poder tener esa confianza con él mismo para que se sienta un poco más tranquilo y que cada una de esa información que nos está dando el paciente sea real y de pronto no modificada. Bueno, la lámina 18GF, que es para niñas y mujeres, vamos a encontrar esta imagen, que es una mujer con un hombre en los brazos. Perdón, con una mujer en los brazos. Generalmente se interpreta como dos mujeres, muchas veces madre e hija. Una se pone a atacar o a socorrer la otra. Puede representar tendencias o deseos agresivos o actitudes hacia la agresión, celos, reacción a ser dominados y sentimientos de inferioridad. Entonces, identificar si hay alguna agresión o si en su contrario hay un tema de ayuda hacia la imagen. Posiblemente dentro de ella podamos observar que, no sé, la madre se desmayó y su hija la está ayudando, o si de lo contrario hay un tema de peleas y cogió bruscamente a su madre, no sé, hacerle algún daño físico. Entonces, importante poder observar la actitud que tiene frente a esa figura materna. Es importante que en cada una de las historias podamos observar las personas que el paciente nos está mencionando. Si las identifica, es mucho mejor para, para la interpretación. Y que estas personas sean las mismas dentro de cada figura. Es decir, que si en la primera imagen nos mencionó, no sé, que su madre se llama Alejandra, que en esta lámina 18 su madre sigue siendo Alejandra. Es importante poder jugar con esa información que nos está dando el paciente y que sea pues como un poco claro y certero pues como con la información que nos está dando. La lámina 19 es una escena fantástica. El interior de la casa representa a menudo un refugio, quietud y seguridad ante los males o amenazas sobrenaturales que lo rodean. Pueden poner en evidencia deseos o necesidades afectivas de protección o cuidado. ¿Qué pasa con esta casa? Normalmente
Las personas, cuando se presenta algún tema de amenaza en cuanto a lo físico, lo que hacen es cuidarse de ese exterior que los está lastimando. Entonces, identificar cómo ven la casa, si lo ve como ese tema de refugio, si dentro de su hogar está esa figura de protección o si de lo contrario está enfrentando esa situación solo. Entonces, importante poder observar todo ello. Y por último, la lámina 20 generalmente se interpreta como un hombre solo en la noche. El tema puede reflejar sentimientos de soledad, abandono, rechazo y sus posibles causas a las actitudes frente a estos contenidos. Digamos que cada una de estas láminas nos logra dar información sobre lo que mencionaba inicialmente, sentimientos, emociones, ya sea en un contexto social, en un contexto familiar, y que podemos observar si repetidamente dentro de cada una de estas imágenes el paciente se encuentra dentro de la misma situación. Digamos que como es una prueba que está hablando sobre ese inconsciente, valga la redundancia, inconscientemente el paciente podrá darnos información que se repite en cada una de las sesiones. Entonces eso ya es un tema de alerta para nosotros como profesionales que nos puede pues como tal arrojar lo que está pasando, lo que está viviendo en este momento el paciente. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. ¿Todo claro? Súper claro. Bueno, digamos que esta prueba es un poquito más larga que la anterior. ¿Cuáles son las diferencias? Como para que vayamos pues como a la mano de la prueba anterior. La prueba anterior de la semana pasada fue el CAP, que en ella la diferencia esta es que nos presenta animales. ¿Animales por qué? Porque es lo que se ve relacionado, que el niño se siente más en confianza a dar una historia con sus animales. Que si les presentamos a un niño estas imágenes, de pronto no nos logran dar esa información y son un poco más resistentes o ponen esa resistencia frente a las imágenes. Entonces, esta es una prueba un poquito más larga, que dura aproximadamente 12 encuentros, perdón. Entonces, la idea es que en cada encuentro podamos pues como darle esa confianza al paciente y que las respuestas va a depender del psicólogo el cual lo esté tratando, de cómo lo estemos acompañando y que este paciente no se sienta tan evaluado, sino que sea algo más tipo juego para que pueda dar esa información libremente y no que se sienta como juzgado, señalado. Entonces es importante porque sabemos que hay un tema de todavía sesgo hacia los psicólogos, que sea como algo muy armonioso para el paciente. Como el CAT, son pruebas iguales, son pruebas pues proyectivas. En ella lo que vamos a poder observar es quién es ese héroe dentro de las historias, si en cada lámina el mismo héroe pues es un mismo héroe dentro de cada lámina y si ese héroe qué papel juega dentro de su vida real. Si es el padre el héroe, si la madre el héroe, la héroe o el hermano, identificar cuál es el héroe, cómo se ve él como protagonista de las historias. Es importante observar si el paciente también se introduce dentro de las historias y no solamente pues como su contexto, para poder ver cómo son esos comportamientos, reacciones que tiene a cada uno de los acontecimientos o de las historias que nos esté contando. Como lo mencionaba en sesiones pues como anteriores, esto no es que sea que si de pronto el paciente me menciona que un tema de suicidio es porque tiene de pronto estos síntomas, no, digamos que este instrumento es como tal un medidor que nos va a proporcionar pues como una gran cantidad de información que no hemos podido dar
recolectar en las sesiones anteriores. Entonces, nos va a poder permitir pues como conocer si de pronto tiene alguna tendencia patológica, si cómo está viendo ese sentido de la realidad, cómo son esas capacidades que tiene el paciente en frente a los diferentes acontecimientos en los que se esté presentando, esos sentimientos, identificar si hay algún sentimiento negativo y que de pronto no esté encajado dentro de un contexto social, los deseos que puede tener o va a tener dentro de las historias, cómo maneja el tema de los conflictos, si tiene algún conflicto muy grave que esté pasando en este momento. Ya sabemos que nosotros podemos dar esa alerta, ya sea que atente que contra la vida de él o la vida de otro, pero para ello pues, necesitamos de varias sesiones porque como es algo proyectivo, no significa que si dentro de una lámina nos contó algo de un atentado es porque eso es lo que está pasando, sino poder dar interpretación de ello y que el paciente nos pueda confirmar esa información. Esto como tal es una hipótesis pues como de lo que puede llegar a estar ocurriendo con el paciente, ya que está pues como tal ligada como a una subjetividad de lo que esté ocurriendo, ya que como no es una prueba psicométrica, no está como tal, no es objetiva pues como con su resultado. Ya para finalizar, el TAT se puede emplear en los campos, lo que es el campo social, el campo clínico, también está muy orientado pues como a la orientación vocacional, muchas veces pues como en el campo educativo, eh, para poder identificar pues cómo se desenvuelve el paciente y también rara, no es muy común, pero se puede ver en el campo organizacional, lo que es la selección de personal, para poder identificar cómo es su tema de actitud, de comportamiento, cómo se desenvuelve en algún caso o un conflicto que se presente y cómo es su comportamiento al desenvolverse y esa actitud que presenta pues frente a lo que esté pasando. El área familiar, en el área de la familia con este test podemos ver cómo fue moldeada como la personalidad en la niñez y cómo es ese resultado en la actualidad. Si fue un niño que de pronto fue criado con mucha agresión, mucho castigo, actualmente cómo se desenvuelve y cómo y cuál es esa importancia que el paciente le da a su familia, si es importante o si de lo contrario es un paciente que se alejó de su familia por ese conflicto pasado que obtuvo o esa crianza no tan buena para él. Por otro lado, podemos ver que dentro de las relaciones sociales vamos a ver mucho lo que es la interacción entre el padre y el hijo y si de pronto se está aplicando ante un área organizacional, vamos a ver que prácticamente cómo se relaciona con el padre y el hijo puede ser replicado entre el empleador y el empleado. Entonces, si es un hijo que constantemente tiene discusiones y conflictos con su padre, posiblemente dentro de una organización puede llegar a ver como ese empleador, como su figura paterna y que al final ocasione los mismos conflictos, pero en entorno laboral. Ya por otro lado, el test también nos permite pues como evaluar esa área sentimental, definir si en el momento cómo está su situación amorosa, si tiene en ese momento una relación, si es estable, si no es estable, eh, si es una relación que tiene un largo trayectorio, una duración de relación extensa o si de lo contrario es una relación que es un poco inestable, que terminan, vuelven y que de pronto cómo enfrentan esas amenazas o esos conflictos dentro de la relación y qué tan maduro puede llegar a ser esa relación. Y ya por otro lado, vamos a ver lo que
lo puede llegar a reprimir dentro de todos los contextos, ya sea en un contexto laboral, sentimental, cuál es el significado o cómo se proyecta él dentro de estos campos. Y normalmente lo que pasa con los comportamientos es que aunque se logren pues como tal moldear, como tenga esas herramientas de respuesta, las va a tener pues como en los diferentes campos. Entonces, si es una persona que es muy conflictiva, posiblemente va a ser muy conflictiva dentro de lo sentimental, dentro de lo laboral, dentro de lo familiar. Entonces, es importante saber de dónde viene ello y cómo podemos darle manejo a esto. De acuerdo pues ya a esta interpretación, lo que se logra es poder buscar esos puntos fuertes en los que más está afectado pues como tal el paciente, ya sea pues en temas de comportamiento, ejemplo, sobre sus actitudes o sus reacciones, identificar con cuál es lo que le llega, cuál es el punto en el cual él llega a reaccionar y con qué lo relaciona, para desde ahí empezar a hacer un tratamiento con el paciente. Entonces, como lo mencionaba, la idea es que esto nos sirva como de esa guía para lograr recopilar pues como esa información que en su momento no fue posible pues como lograr. No sé si les queda alguna duda hasta ahí o si todo está claro, si tienen dudas. ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces, ¿no? Como tal, este es el test. Ya para la próxima sesión vamos a tener pues como tal otro test en el cual se les va a dar pues como la explicación. Y nada, pues como que tengan una feliz noche. Agradezco pues como por el espacio que tuvieron el día de hoy y nos estaremos viendo pues como la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Gracias a estén muy ti. bien. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, gracias. María Alejandra, muchas gracias. Una pregunta. Cuéntame. De casualidad, ¿tú nos puedes compartir las diapositivas? Claro que sí. Dame un momento, yo saco aquí tu correo y ya te la voy a compartir. ¿De esta sesión o de las anteriores también? Pues si puedes de las anteriores fuera súper, porque no, la verdad no pude asistir a las anteriores, lastimosamente. Listo. Y otra cosita, de casualidad no hay que firmar asistencia, no. No, por el día de hoy Ah, no. ok, dale. Ah, bueno, dale. Listo. Bueno, dale. Ay, ¿me los puedes Ya te voy enviar a compartir. también, por favor? ¿Quién me habló? No vi. Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez. Ah, sí, dame un momento. Antes de que te me desconectes, yo copio ¿Me las tu puedes compartir a mí también, porfa? ¿Cómo, perdón? ¿Me lo puedes compartir, por favor? Claro que sí. Sandra, ¿me puedes? Ah, espérame que ya me abrió. No te preocupes, estamos acá. No me quería abrir. Sandra, ¿me puedes dar tu correo, por favor? Claro, mira, Saro Rodríguez, sarrodríguez 59 @poligram.edu.co. Sar Rodríguez Ok. 59. Y la otra persona es Aura, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es tu correo? Cristina Sí, Giral, GUIRAL, sí. 30@gmail.com. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, bueno, María chicas, muchas Alejandra, gracias. Cuéntame. dibravo, No, el @poligram. tuyo sí me dio. El tuyo sí me dio. El mío, Ah, por favor. sí.
Dibravo con doble O, @poligram.edu.co. Sí, sí, señora, así es. Muchísimas gracias. A mí, Listo, por muchas Estuvo gracias a súper la ustedes. capacitación. Bendiciones. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. me lo puedes dejar Hasta a mí. luego.